Saludos a todos, bienvenidos al primer día de la fiesta de Panes sin Levadura 2024. Espero que todos hayan tenido una gran noche de ser muy observada al Señor anoche. El día de hoy es un día muy especial de Dios y es muy interesante, como ustedes saben, que con todos los días santos, el único lugar en la Biblia en donde todos están eh, listados en secuencia es el capítulo 23 del libro de Levítico. Ahora, Levítico 23 no nos dice el significado real de por qué observamos estos días, pero nos dice, de acuerdo al calendario hebreo calculado, cuándo debemos observarlos. Y como sabemos, este año, hoy comienza en abril 23, llega tarde en el año. Y ustedes pueden hacerse la pregunta, ¿por qué pasa de esa forma? Bueno, porque en un ciclo de 19 años hay 7 que son llamados años bisiestos. Un año bisiesto significa que hay 30 días añadidos en ese año. Y la razón es la siguiente. Es que si todo es enumerado con lo que hace la luna, entonces perdemos tiempo y todo iría hacia atrás, hacia el invierno. Entonces, Dios lo ha arreglado de esta forma, basado en un ciclo de 19 años. ¿Por qué? Porque el ciclo de 19 años toma 19 años para que el Sol y la Luna se coordinen juntos y lleguen de estar tan coordinados con solamente un par de horas de diferencia. Entonces los cálculos se tiene que tener esto en cuenta por un periodo de tiempo. Así es como nosotros tenemos 30 días en lo que es el mes de Adar 2. Entonces vamos a Levítico 23 y vamos también a entender un principio eh, que está aquí. Es un principio global que encontramos aquí. Y aquí, estas son todas las palabras de Dios. Levítico 23, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles con respecto a las fiestas designadas del Señor. Ahora, Dios es quien coloca el tiempo. Él creó el tiempo. Él es quien, porque Él es Dios, Él gobierna sobre todo. Él es quien nos llama y nos trae al arrepentimiento, como vamos a ver un poquito más adelante. Porque esto es muy importante para la fiesta de panes sin levadura. Pero noten que comienza con el sábado, diciendo, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Incluso estas son mis fiestas designadas. Entonces, el sábado es un día designado, no como los días santos, donde se permite trabajo extra en la preparación de comida, etcétera. Pero aquí notemos que esto va justo con el cuarto mandamiento. Dice, 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso. Una santa convocación, es decir, un día santo. No habrá ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Donde sea que esté, donde sea que viva, ahí es el sábado para Dios. Versículo 4. Aquí dice, como ustedes saben, dice, estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Todas son fiestas. Ahora, los días santos también son sábados y también son fiestas. Y sabemos esto porque ya hemos tenido la Pascua. Versículo 5. En el 14º día, del primer mes,
Entre las 2 noches, después del ocaso y antes de la oscuridad, es la Pascua del Señor. Ya tuvimos esto. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. También hemos visto que la Pascua es un día adicional sin levadura. Pero aquí la fiesta de 7 días de panes sin levadura sigue a este día de la Pascua. Y eso es para que nosotros podamos entender el proceso de vencer el pecado, de desarrollar la justicia, de tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, como dice en el Nuevo Testamento, Cristo en nosotros, para que podamos desarrollar la mente de Cristo. Y vamos a ver todo esto el día de hoy, porque este es el significado y la importancia de este día en el sentido espiritual. Ahora, también algún- muchas de estas cosas tienen que ver con la naturaleza humana y con lo que hacemos y cómo vencemos, porque estas cosas también están en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar aquí, versículo 7 dice, en el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Ahora, ellos hacían esto en el templo por 7 días, sin embargo en los días santos tomamos una ofrenda. En el séptimo día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. Entonces, al traer una ofrenda a Dios en los días santos, tenemos nosotros que concluir en nuestros propios corazones qué es lo que tenemos, lo debemos que hacer, cómo debemos de hacerlo, y también, como encontramos en 2 Corintios capítulo 9, hay un principio espiritual muy importante concerniente al dar ofrendas y todo esto. Aquí está la lección. Vamos a 2 Corintios 9. Aquí va a estar una lección muy importante. Ahora, en el versículo 6 de 2 Corintios 9. Pero esto digo, ahora, Pablo está hablando acerca de sembrar semillas y cosechar la cosecha para ser enviada a los santos en Jerusalén. Pero aquí está el principio espiritual, porque eso también aplica al dar ofrendas, al dar diezmos y las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Pero esto digo, aquel que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y también puede añadir, ¿verdad? A regañadientes, bueno, lo hago porque está en la Biblia. Bueno, eso es cierto, pero Dios quiere que sea de corazón. Dios quiere que sea porque usted lo ama. Dios quiere que sea porque Dios lo ha bendecido con muchas cosas diferentes. Y aquel que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Cada uno dé como propone en su corazón. Así es de que nosotros tenemos que determinar qué es lo que vamos a dar, pero también tenemos que entender que Dios ama al dador alegre. Y tenemos que mantener esto en nuestra mente. Cada uno dé, como dice aquí, cada uno dé como propone en su corazón, pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes. Y así podemos ver que todo esto está también aunado a nuestra actitud espiritual para con Dios y nuestra actitud espiritual hacia las cosas físicas que tenemos. Versículo 8 dice, porque Dios es capaz de hacer que toda gracia, y pónganle un círculo ahí alrededor de toda gracia, abunde hacia ustedes para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas y puedan abundar hacia toda buena obra. Y ese es el principio en su totalidad de los diezmos y las ofrendas. Y por supuesto nosotros lo usamos, como lo han visto, con nuestra distribución de las Biblias. Y gracias a todos ustedes, a todos los que ustedes que han pedido y han distribuido las Biblias a los hermanos. Estoy seguro que también todavía tenemos algunas otras y pueden seguir pidiendo Biblias si alguien necesita Biblias en inglés. Por ahora vamos a tomar una pausa y recogeremos la ofrenda.
Gracias, hermanos, por la ofrenda. Gracias por lo que han dado y que Dios los bendiga en todo concerniente a ello. Vamos a continuar ahora con el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y su significado, porque hay un gran significado espiritual que es esencial para que nosotros lo entendamos y vivir y que hagamos estas cosas y lo cumplamos cada día, semana a semana, mes a mes, año a año. Porque aquellos en el cristianismo ortodoxo del día de hoy les preguntarán, ¿por qué guardan esa fiesta de panes sin levadura? Nosotros sabemos que la Pascua Florida, ¿verdad? El Domingo de Resurrección, no es de Dios, ni tampoco ninguno de los días festivos de este mundo, cristiano, supuestamente cristiano de hoy. Vamos a 1 Corintios 5, versículo 6. Aquí está el porqué. Ahora, había un gran problema de incesto pasando entre un hombre y su madrastra aquí en la iglesia de Corinto. Ahora, esto tuvo que ser lidiado y él tuvo que ser removido. Entonces, Pablo los está corrigiendo y les está recordando que la misma razón por la cual guardamos la fiesta de panes sin levadura es porque Cristo murió por nuestros pecados en el día de la Pascua. Y que el principio completo de la fiesta de panes sin levadura es lo siguiente: no dejen que el pecado gobierne en sus vidas. Y vamos a ver lo que dice aquí, 1 Corintios 5, versículo 6. Su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Aquí hay un principio muy importante. También lo menciona esto en Gálatas 5. Dice, un poco de pecado del que no nos arrepentimos crece y crece exactamente como la levadura leuda la masa. Y durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura está representando el pecado durante esta fiesta. Está también representando la naturaleza humana y también está representando lo que Satanás hace para tentarnos en nuestra vida, para provocarnos a hacer las cosas que van en contra de Dios. Como dice aquí, ¿no saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Ustedes han visto esto, ¿no? Cuando alguien no se arrepiente de sus pecados en su vida, esos pecados crecen y se multiplican, justo como la levadura. Entonces aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. Esto aplica también, obviamente, a sacarlo de nuestras viviendas, de nuestras casas, como hemos visto en Éxodo 13, pero aquí está la lección espiritual de todo esto, versículo 7. Por tanto, purguen la vieja levadura. Esto significa la levadura de la naturaleza carnal y nuestra manera de vivir que es contraria a Dios. Ahora, las cosas que están en nuestra mente, y como vamos a ver, eso es una aplicación de por vida del Espíritu Santo de Dios para lo que es la que nosotros llamamos conversión. Por tanto, purguen la vieja levadura. O pueden decir, desháganse de la naturaleza carnal, porque la naturaleza carnal es pecado. Y de hecho, como vamos a ver un poquito más adelante, Pablo llama a la naturaleza humana la ley del pecado y muerte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que purgarla? ¿Por qué la purgamos? ¿Por qué nos deshacemos del pecado? Dice que para que puedan convertirse en una masa nueva. Precisamente por eso tomamos el pan ácimo en la Pascua. Y es lo que dice Cristo aquí. Esta es la razón para todos nosotros. Porque Cristo, nuestra Pascua, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue aquel que llevó en su cuerpo todos nuestros pecados,
porque él tenía naturaleza humana en sí mismo, o lo que podemos llamar la ley del pecado y muerte dentro de él, exactamente como nosotros, pero él venció completamente esto, él venció completamente a Satanás, el diablo, él fue completamente justo, y nosotros también sabemos que en el primer día del conteo hacia Pentecostés, el cual es el día de la gavilla, de la ofrenda de la gavilla mecida, Jesús ascendió al Padre como el pago completo por los pagos del mundo entero, pero no es aplicado todo de una vez al mundo. ¿Por qué? Porque existen los primeros frutos y también son aquellos los primeros frutos son aquellos que están en la iglesia. Porque Cristo, continuando aquí, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ahora, por esta razón, y es precisamente por esto por lo que guardamos la fiesta, dice, guardemos la fiesta no con la vieja levadura, no con nuestro pensamiento antiguo, no con nuestras viejas maneras de pensar, caminos carnales, ni con la levadura de malicia y maldad, la cual está enterrada profundamente en nuestra mente y corazón, dice, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Sabemos que nos dice, probemos, prueben y vean que el Señor es bueno. Y esa es la lección de los panes sin levadura. Ahora, miremos a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es maligna todo el tiempo. Sabemos lo que dijo Jesús, que así como era, como fue en los días de Noé, así es de que vamos para allá. Vamos a Génesis 6. Y veamos esto porque nosotros necesitamos entender la profundidad de la naturaleza humana y el engaño, la naturaleza y la profundidad del engaño de la corrupción que está profundamente adentro, especialmente con la influencia de Satanás el diablo. Ahora, nosotros sabemos lo que dice aquí en Génesis 6, pero tenemos que ver también a lo que está haciendo Dios. Porque Él no solamente está viendo aquí al comportamiento, sino también a la causa de ese comportamiento. Nosotros como seres humanos, nosotros pensamos que todo lo que hacemos está bien. Incluso si estás haciendo algo que está mal y que sabemos que está mal, lo justificamos en nuestra mente, que es algo bueno que estamos haciendo, que es algo bueno para hacer. Esa es la raíz de todo el crimen y todo el pecado. Pero aquí en Génesis 6, versículo 5, nosotros vemos esto. Y esta es la razón por la cual la ilegalidad se está multiplicando y por eso tenemos tanto pecado y tantos problemas, dificultades por todas partes, no solamente con un grupo, con otro grupo, no. No, o que nosotros somos buenos, no, es con todo el ser humano. Y la fiesta de panes sin levadura nos revela la profundidad del mal interior. Y cuando nosotros somos bautizados, apenas comenzamos en el camino de empezar a purgar la vieja levadura, el pecado que está adentro. Ahora vamos a ver lo que Dios hace. Dios vio, en el versículo 5 de Génesis 6, y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. Vamos al versículo 11 ahora, porque aquí está la razón por la cual Dios tuvo que destruir a la civilización completa durante el diluvio. Ahora, ya estamos alcanzando esa misma situación el día de hoy, antes del regreso de Cristo. Dice el versículo 11, ahora la tierra también era corrupta delante de Dios y la tierra estaba llena con violencia. ¿Y no es eso lo que tenemos el día de hoy? Violencia, crimen, tiroteos, matanzas, guerras, odio.
¿cierto? Pongamos atención, versículo 12, y Dios miró sobre la tierra. Entonces, vio, Dios miró sobre la tierra, y he aquí era corrupta, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y pongamos atención aquí a lo que dice que él tuvo que hacer. Y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y él lo hizo. Ahora, esto nos muestra cómo se aferra el pecado. Ahora veamos la profundidad de la naturaleza humana. Nosotros conocemos muchos de estos versículos, pero vamos a examinarlos de nuevo. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Y vamos a comenzar desde el versículo 1, en Jeremías 17. Esto es muy instructivo, porque nos muestra cómo si las personas se dan a sí mismas, se entregan a sí mismas al pecado, se vuelve esto arraigado, engranado en sus corazones y en sus mentes. Ahora, si no hay arrepentimiento, entonces no hay salvación. Y aquí encontramos lo siguiente en el versículo 1, dice el pecado de Judá. Ahora, Jeremías tuvo que ir 40 años advirtiendo a los judíos lo que iba a pasar. Sí, tuvieron un respiro, ¿verdad? Con Josías por unos 12 años. Pero ¿qué pasó después? Inmediatamente después. ¿Y qué pasó por el pecado del rey antes de Josías, cuyo nombre era Manasés, que fue el peor y más corrupto de todos los reyes? Aún así, después de ser llevado, de que fue llevado a Babilonia por el rey de Asiria, se arrepintió y fue traído de nuevo como un rey vasallo, pero no fue capaz de limpiar el desorden que había creado. Y entonces Dios levantó a Josías para terminarlo. Y por 12 años tuvieron un respiro, un alivio. Tuvieron descanso del pecado. Josías los hizo venir al templo y jurarle a Dios que le iban a obedecer y iban a guardar sus mandamientos. Pero aquí está, antes de eso, Jeremías 1, versículo 7, el pecado de Judá está grabado con un lápiz de hierro, con la punta de un diamante, está tallado sobre la tableta de su corazón y sobre los cuernos de sus altares, sus vidas personales y todo lo que estaban haciendo ahí en el templo. Y esto fue encontrado desde los días de Jesús. Cuando él entonces Jesús estuvo corrigiendo y regañando, castigando a los líderes religiosos de su día. Vamos a ver lo que dice en el versículo 5. Pero pongamos atención a lo que dice aquí, lo que sucede, y especialmente el día de hoy, el mundo de hoy. Tantos ateos, tantas personas que no creen en Dios. Y si usted le dice, mira, todo lo que necesitas saber acerca de la vida está aquí en la Biblia, no le creerán, no lo van a entender. Van a decir, está lleno de mentiras y de odio. No, pero vamos a ver lo que dice Dios aquí. Desde el versículo 5, así dice el Señor, maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿Acaso no todo camino de hombre lleva a la muerte? Dice, y hace carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Y eso es lo que vemos hoy. Es exactamente lo mismo como en los días de Noé. Ahora noten el contraste, versículo 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es en el Señor. Y luego muestra que con esa bendición Él estará con nosotros en todo. Y después describe el corazón y la mente. Y vamos a examinar esto un poquito más adelante, más cuidadosamente en un momento. El corazón, pensemos en lo siguiente. Nosotros lo conocemos, pero ¿aún nos engañamos a nosotros mismos?
Porque cuando lleguemos al punto en que pensemos que la lógica humana o los caminos humanos pueden llegar a producir carácter espiritual, no lo harán. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el hombre, estamos confiando en filosofía, no estamos confiando en la palabra de Dios. Versículo 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. No hay nada, excepto la mente de Satanás, ¿verdad? No hay nada que sea peor que la mente de los seres humanos. Y lo que vamos a ver es que durante la fiesta de panes sin levadura, Dios quiere que nosotros nos deshagamos de toda la levadura, de todas estas cosas que están profundamente engranadas en nuestra mente, todas las cosas que nos alejan de Dios. Y este es un proceso que toma tiempo. Y este es un proceso que se logra a través de la oración, del estudio, de vivir los caminos de Dios. Versículo 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y es desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Pero pongamos atención a lo que Dios hace. Versículo 10. Porque nadie puede escaparse de Dios. En ningún lugar, en ningún momento, independientemente de dónde esté, quién sea, cuán joven sea, cuán viejo sea, o sea hombre, sea mujer, usted no se puede escapar de Dios. Porque incluso carnalmente en Dios vivimos y movemos y tenemos nuestro ser, como dijo Pablo en Hechos 17. Porque ¿quién nos dio el aire que respiramos? El agua. ¿Quién nos dio la comida? ¿Quién nos dio todas las funciones del cuerpo? El corazón, la mente, todos los trabajos internos del proceso de la vida física. Dios lo hace. Y todo esto es manejado por ley. Así es de que cualquiera que diga que Dios ha abolido su ley, no tiene ni siquiera idea. Dice en el versículo 10, yo, el Señor, busco el corazón. Va justo a Génesis 6:5. Pruebo los riñones. Ahora, los riñones es parte de lo que se puede decir que es conectado con la mente, que Dios puede conectar en cualquier momento para saber qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Y así es la naturaleza humana. Vamos a mirarlo un poco más aquí y veremos qué más necesitamos ver acerca de eso. Vamos al Salmo 39. Vamos al Salmo 39. Porque este salmo nos habla acerca de la naturaleza humana, de toda la naturaleza humana, todo hombre, toda mujer, viejo, joven, no hay diferencia. Ahora, puede ser en diferentes grados, pero todavía es lo mismo. Vamos a comenzar desde el versículo 1. En el Salmo 39, en el versículo 1, desde aquí nos dice que el primer paso para vencer nuestros propios caminos, de vencer nuestra naturaleza humana, y después vamos a ver que después añadimos el Espíritu de Dios, que nos va a guiar, que nos va a condenar de pecado, que nos va a guiar al arrepentimiento. Y vamos a ver todo esto. Y ese es el proceso del significado de la fiesta de panes sin levadura. Salmo 39, versículo 1, y este es un salmo de David. Yo dije, prestaré atención a mis caminos para no pecar con mi lengua. Ajá. Pero, ¿qué hay en la mente? A lo mejor puede no hablarlo. Guardaré mi boca con un freno, mientras el malvado esté delante de mí. Llegué a estar mudo, guardando silencio. No dije nada bueno, y aún así mi dolor empeoró. Mi corazón estuvo caliente dentro de mí, mientras estuve meditando. El fuego quemó, entonces hablé con mi lengua. Porque ustedes miran toda la lujuria y toda la maldad que existe.
Y de eso es de lo que estaba hablando David. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo esto lo quemó y a todo el reino de Judá. Versículo 4. Oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es, para poder saber cuán de corta vida soy. No es cierto, ¿verdad? Eso comparado, ¿verdad? Con lo que vive, ¿verdad? Una persona, dice, las marcas son tres veces 20, ¿verdad? Más 10 son 70 años, y si son 4 marcas es 80 años, algunos viven más allá. Pero necesitamos estar agradecidos con Dios por la vida que nos da y por usar ese tiempo para crecer y para vencer, porque entre más vivimos y más miramos hacia atrás con el Espíritu de Dios, podemos estar viendo todo el pecado dentro de nosotros y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos apliquemos durante la fiesta de panes sin levadura y todo lo que hagamos después de la fiesta de panes sin levadura. Versículo 5. He aquí, has hecho mis días como un palmo y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad. ¿Y no es eso lo que escribió Salomón? Vanidad de vanidades, ¿verdad? Y aún así, él mismo cayó víctima de su propia vanidad. Y él pudo haber sido el más grande, el rey más grande, el más justo sobre toda la historia, porque comenzó que con la bendición más grande que pudiera tener de Dios, no solamente sino para él, sino para todo el reino de Israel. Todas las 12 tribus. Pero, ¿qué sucedió? Versículo 6. Ciertamente todo hombre camina en un espectáculo vano. Sí, a la gente le gusta ponerse una buena fachada, ¿no? Eso es llamado el de dos caras, ¿no? Eso es engaño. Eso es engaño de la naturaleza humana. ¿Y qué es? ¿Qué es eso que se les mete a la gente en la cabeza que se vuelven contra Dios? Que se vuelven en contra de la palabra de Dios. Eso también es la influencia de Satanás, el diablo. Ciertamente están en un escándalo en vano. Él acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y entonces, Señor, ¿qué espero? Mi esperanza está en ti. Y notemos el versículo 8, porque este es todo el tema de la fiesta de los panes sin levadura, de que tengamos, pa- para tener que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que confesarlos y tenemos que ser honestos con Dios y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Eso es lo más difícil que existe, ¿cierto? Y la única manera en la que podemos nosotros hacer esto es a través del Espíritu de Dios. No podemos nosotros hacerlo por nuestros propios métodos, por nosotros mismos, para hacernos mejores personas o hacernos una buena persona, porque ¿qué es uno bueno en comparación con Dios? Nada. Precisamente por eso necesitamos el Espíritu de Dios, el poder de Dios para que nos guíe, para que nos dirija. Y veamos lo que dice aquí en el versículo 8. Versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas el reproche del tonto. Es asombroso esto, ¿cierto? Esto muestra que nosotros mismos no podemos deshacernos de eso. Tenemos que tener el esfuerzo para removerlo, pero solo Dios puede perdonarlo y borrarlo. Ahora nosotros tenemos que tomar los pensamientos y traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como veremos más tarde, para poder vencer todo el pecado interior. Ahora, continuemos y veamos algo más aquí. Vayamos a Romanos 7, Romanos capítulo 7. Aquí hay una cosa tremenda, porque cuando leemos esto, ¿verdad? Acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Acaso a veces podremos pensar si él estaba realmente convertido? Vamos a ver lo que dice. Pero también tenemos que entender lo siguiente concerniente
a la ley y la gracia. Cuando nosotros llegamos al arrepentimiento y al bautismo y recibimos el Espíritu Santo, estamos bajo la gracia de Dios. Y veremos que eso nos da a cada uno de nosotros un acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo. Todos los días, a través de la oración, a través del estudio bíblico y también a través del vencer. Ahora, la ley funciona de la siguiente forma. Cuando nosotros somos convertidos y estamos bajo gracia, estamos viviendo dentro de la ley. Como dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, al estar bajo gracia, también por la gracia de Dios vivimos dentro de la ley. Porque eso significa que la guardamos. Pablo dice que él estaba siempre dentro de la ley a Cristo. Lo que dice en 1 Corintios 9. Después, él habla acerca de la primera parte, acerca del el pacto entre Israel y Dios. Y cómo con la muerte de Cristo, ellos fueron liberados de ese pacto que Dios dio en el monte Sinaí para ser unidos a Cristo para el pacto de vida eterna. Vamos a ver lo que dice Pablo en el versículo 7, Romanos 7, versículo 7. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo y lo que esto significa también para nosotros y luego después vamos a regresar y vamos a ver cómo aplicarlo. Versículo 7, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Eso es lo que dicen los protestantes. La ley es dura. No. La pena por romperla es la que es dura. Porque guardar la ley, trae bendiciones. Guardarla nos mantiene en una posición recta delante de Dios. Guardarla nos pone en conexión con Dios. Al transgredirla, nos pone en desacuerdo con Dios. Entonces la ley no es pecado, de ninguna manera. Pero yo no habría conocido pecado excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de la lujuria, excepto que la ley dijera, no codiciarán. Ahora pensemos en esto, ¿verdad? Tenemos los 10 mandamientos y ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago, verdad? Dice, si quebrantamos uno, estamos quebrantando toda la ley. ¿Qué significa? No codiciar. No codiciar. No, cualquier cosa que hagan de quebrantar uno de los otros 9 mandamientos, es codicia, porque es codicia tener otros dioses, es codicia tener estatuas y hacerlas, es codicia tomar el nombre de Dios en vano, es codicia romper y rechazar el sábado, es codicia el no honrar a su padre y a su madre. Y es codicia lo que causa todo lo demás, asesinatos, adulterios, mentiras, robo, falso testimonio. Todo eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Después él continúa explicando esto. Dice, pero el pecado, ahora ese es el pecado interior. Y esto es lo que él estaba peleando. Y él mismo estaba peleándolo, porque como vemos, el trabajo de deshacernos del pecado dentro de nosotros es un trabajo tremendo que solamente puede ser logrado con el Espíritu Santo de Dios y con el Espíritu Santo y nuestra completa cooperación de corazón y amor y obediencia a Dios. Versículo 8, pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda clase de lujuria, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. Porque estuve una vez vivo sin ley. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Él era un fariseo, muy estricto en las tradiciones. Pero ¿qué encontró? Que todas esas tradiciones es como si no tuviera la ley de Dios.
porque descuidaba las leyes de Dios. En el versículo 9 dice, pero después que llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, ¿cómo murió? A través del bautismo. Y esto lo vemos en Hechos 9. Ahora, entonces la realidad espiritual del significado de los mandamientos llegó a su conciencia. Y el mandamiento, versículo 10, el mandamiento el cual estaba destinado a resultar en vida, fue hallado ser hacia muerte para mí. Por causa del pecado, el pecado interior, es precisamente por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura. Es precisamente por eso que comemos el pan sin levadura, que es simbólico de el camino sin pecado de Dios. Versículo 11, porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por tanto, la ley es ciertamente santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque expone el mal interior. Si podemos ver esto, ¿verdad? Versículo 13. Ahora, este es Pablo, convertido. Convertido por muchos años cuando él escribió esto. Versículo 13. Ahora, entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Sino el pecado, para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí, por eso que es bueno, estaba ejercitando muerte, para que por medio del mandamiento el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. Y eso es lo que la conversión hará. Vamos a ver que el pecado llega a ser excesivamente pecaminoso. Aquí está un apóstol de Dios por muchos años y estaba peleando contra la naturaleza humana. Pero él entendió que el pecado dentro, bien adentro de él, lo profundo, es lo que se tenía que sacar, es lo que se tiene que sacar. Por eso que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Así es que vamos a tomar una pausa y después terminaremos el mensaje acerca del pecado dentro de nosotros y cómo vencerlo.